Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo renombrar nuestra clase, el archivo de clase que crea el Visual Studio por defecto. Veremos cómo ir agregando las propiedades. También veremos las propiedades autoimplementadas. También otros tipos de propiedades como la solo lectura, solo escritura. También veremos un poco lo que son los fragmentos o snippets. Entonces, comencemos. Lógicamente, para empezar abrimos siempre el Visual Studio, el proyecto que habíamos creado la semana pasada. Esperamos que cargue completamente el proyecto. Una vez que tenemos abierto el proyecto, podemos ver el código que Visual Studio había creado por defecto. Ahora que tenemos creado el proyecto de la capa de negocios, podemos agregar las clases que representan a las entidades que necesitamos para este proyecto. En el Solution Explorer podemos eliminar de repente la clase 1 que dice acá, y crear la clase cliente desde cero, o simplemente renombramos la clase 1. Vamos a hacer eso. Podemos darle un clic o clic derecho, rename o F2, y le colocamos cliente con mayúscula, primera letra y en singular. Enter. Entonces acá el Visual Studio nos dice que él va a renombrar automáticamente todas las referencias y lógicamente el archivo. Le voy a poner sí. Como ven, cambio solito acá. Podemos también, para que sea un poco más fácil la visualización, entrar en Tools, Option. Podemos poner Font. Lo que vamos a hacer es agrandar más la letra. Tamaño 15 le voy a poner. Ok. Se queda más grande la fuente. Entonces, como vimos, si renombramos la clase con el explorador de soluciones, el Visual Studio renombra automáticamente el archivo con el código de la clase. ¿Vieron? Cliente, archivo cliente. Después necesitamos asegurarnos de que la clase tenga acceso público. Y acá vemos que el modificador de acceso está colocado en público. Perfecto. Normalmente cuando creamos una clase por defecto se crea la clase sin modificador de acceso. O sea que se crea una clase privada. Entonces debemos siempre asegurarnos de que se defina la clase como pública. Por ejemplo, si vemos en el explorador de soluciones, clic derecho sobre mi proyecto, le digo add o agregar, nueva clase, le puedo poner venta, add, y van a ver que nos coloca public cuando yo creo de esa forma. Entonces siempre tengo que asegurarme que mi clase sea pública. ¿Ok? Voy a eliminar esta clase que creamos. Y derecho, delete, sí, ok. Y ya está. Continuamos con el archivo cliente. En el caso de que yo sin querer cierre este archivo, lo abro desde el explorador de soluciones, doble clic en cliente y tenemos el mismo archivo. Dar a la clase acceso público significa que la clase podrá ser llamada por cualquier otro proyecto dentro de la solución y también por cualquier componente externo. Nosotros queremos que otros componentes utilicen esta clase, entonces necesitamos que la clase tenga acceso público. Hay que entender que cada clase que creamos es un tipo de dato, así como los string son un tipo de datos y también los integer son un tipo de datos. Tus clases también son un tipo de datos. Ahora agregaremos propiedades a la clase cliente. Habíamos identificado anteriormente varias propiedades para la clase cliente. La primera propiedad era nombre. Entonces podemos identificar la propiedad nombre aquí. En la mayoría de los casos, cuando creamos una clase que representa a una persona, el nombre es dividido en dos propiedades separadas. El primer nombre y el primer apellido. Y de repente, en algunas veces se necesita segundo nombre, segundo apellido o tercer nombre. Nosotros vamos a definir primer nombre y primer apellido nomás, a modo de ejemplo. Si recordamos en el capítulo anterior, la clase debe encapsular sus datos. Eso significa que el dato actual está escondido dentro de la clase. Y el acceso a estos datos es dado por los accesos de get y set. En código, el dato es escondido definiendo un campo de respaldo o en inglés backing field. Vamos a crear ese campo de respaldo de la siguiente manera. Este campo de respaldo es el que tiene en verdad el dato actual y también contiene un modificador de acceso, en este caso private o privado, para asegurarnos que ningún código afuera de nuestra clase
pueda obtenerlo o modificarlo. Pero este dato es accesible para otra parte de nuestra aplicación a través de una propiedad creada en C#. Vamos a crear entonces nuestra propiedad. De esta forma yo creo mi propiedad. Solo que tengo que tener los accesos get o set. O los dos. Este es el bloque get. Este es el bloque set. Dentro del bloque get, que sería de la parte de obtener, yo le pongo simplemente return, el backend field, que es esta variable acá arriba, que era privada. En el set, el backend field igual value. Ok. Entonces, como ven, esta variable es la que se devuelve o se asigna el valor, pero no directamente desde la variable, sino desde la propiedad. La propiedad incluye un get y un set. El modificador de acceso normalmente es definido como público o público. Esto significa que cualquier código puede obtener o actualizar el dato. Si por acaso necesitamos que la propiedad solo sea accesible por el componente actual, o sea, solo nuestro código dentro de la capa de negocios, podemos utilizar el modificador de acceso internal. Entonces, en vez de public, internal. Internal significa que el acceso es limitado solo al código interno al proyecto o al componente donde está actualmente definido. O sea, dentro del Solution Explorer, si yo tengo otra capa, al ser esto internal, la otra capa no va a visualizar esta propiedad. Pero todos los archivos que estén dentro de la capa model, sí. Y lógicamente dentro de la clase también. Entonces, en este caso, cualquier código que esté dentro de la capa de la regla de negocio podrá acceder a esta propiedad. Pero cualquier otro código dentro de los componentes, como por ejemplo la capa de datos o la capa de interfaz de usuario, no podrán acceder a esta propiedad ni modificar su valor. Pero en este caso queremos que la propiedad nombre sea accesible por cualquier componente. Entonces cambiaremos de nuevo de interna a public. El acceso al get es ejecutado cuando nuestro código quiere obtener o cuando se hace referencia a esta propiedad. En este ejemplo, el código simplemente devuelve el valor del campo de respaldo. Como ven, solo devuelve directamente este valor. Pero nosotros podemos colocar código en el bloque del get para realizar cualquier operación antes de recuperar el valor. Podemos colocar un código de verificación si el usuario tiene permiso al acceso de este dato. O un código para colocar formato o de repente para convertir el valor. Sería en esta parte. Acá yo puedo escribir cualquier código. También podemos quitar el bloque get totalmente, si es que queremos definir una propiedad de solo escritura. Entonces sería básicamente esto. Sería una propiedad solo de escritura, o sea, solo yo puedo colocar el valor, no puedo obtener. Volvemos atrás. La porción de código que representa al set de nuestra propiedad es accesible cuando el código coloca un valor a la propiedad. Sería esta parte. Se ejecuta cuando yo coloco un valor a la propiedad nombre. En este ejemplo, el código simplemente asigna el valor al campo de respaldo. El valor que se trae desde afuera se guarda en esta variable, se llama value. Este value se mete dentro del primer nombre, que es mi variable esta que está acá, backend field o campo de respaldo. También podemos agregar código al bloque set para ejecutar cualquier operación antes de que el valor sea guardado en el campo de respaldo. Podemos crear código para validar el valor ingresado antes de que se guarde el dato en el campo de respaldo. Y también podemos crear código para colocar un formato o de repente convertir un valor. Entonces dejamos un comentario. En el set, por ejemplo, sí puede haber arriba y después. Normalmente se escribe antes del value. En el caso yo quiera después colocar el valor de una forma diferente dentro del campo de respaldo. Lógicamente, así también como el get, podemos quitar también el bloque del set totalmente para definir una propiedad de solo lectura. O sea, yo puedo eliminar este bloque y entonces solo tengo una propiedad de lectura. No puedo meter datos, solo recuperar. Lógicamente veremos ejemplos de cómo estas propiedades son llamadas y usadas en los próximos videos. A modo de conclusión,
Cuando definimos una propiedad, necesitamos definir una variable normalmente llamada campo de respaldo o backing field. En este caso es esta. Normalmente yo nombro el backing field con un guión bajo antes, después el mismo nombre que la propiedad, y la propiedad nombro sin el guión bajo. Este backing field es donde el dato estará realmente guardado. Y luego necesitamos definir la propiedad en C# con su get y o set, dependiendo del caso. Pero en muchos casos, la verdad, encontraremos que no necesitamos ningún código en el get y en el set, como justamente en el primer nombre. Ningún código necesitamos dentro. Directamente es recuperar y colocar. Cuando eso fuera el caso, podemos hacer más corto nuestro código que genera la propiedad, utilizando algo que se llama Auto-Implemented Property o propiedad autoimplementada. La síntesis para nuestra propiedad autoimplementada es como sigue. Colocar el código un poquito más arriba, se ponga public en minúscula, siempre en minúscula. Solo el nombre de la variable puede estar con mayúscula y minúscula. Entonces, de esta forma tenemos la propiedad autoimplementada. Si nos fijamos, vemos que es mucho más corto este código que el bloque entero que escribimos para la propiedad de primer nombre. Detrás de escena, este código todavía crea un campo de respaldo o backing field. Entonces todavía tenemos esa encapsulación. Solo que nosotros no necesitamos administrar ni preocuparnos por este campo de respaldo, ya que este campo de respaldo es administrado automáticamente para nosotros. Entonces acá vemos el beneficio de la encapsulación sin el código entero. Pero esto solo es útil en los casos cuando no necesitamos ningún código en el bloque del get o del set. Entonces, por regla general, si no necesitamos ningún código o lógica en nuestros bloques get o set, utilizaremos las propiedades autoimplementadas. De lo contrario, utilizaremos la implementación completa de la propiedad con el campo de respaldo. Hablemos un poco sobre los snippets o fragmentos. Visual Studio provee una serie de fragmentos que son accesos rápidos a fragmentos de código escrito en C#. Utilizaremos un snippet de ejemplo. Podemos hacerlo desde el menú Edit, IntelliSense, Insert Snippet o Control-K, Control-X. Me aparecen estas tres opciones o más dependiendo lo que tenga instalado yo en mi Visual Studio. Esto nos da una serie de categorías y nosotros podemos agarrar cualquier categoría que nosotros necesitemos. De repente en nuestro caso vamos a usar Visual C#, doble clic y profundizar dentro de la categoría que necesitemos. Entonces vemos acá los snippets que podemos estar utilizando. Alternativamente podemos dar clic derecho en cualquier parte de nuestro editor de código, seleccionamos Snippet, Insert Snippet, luego elegiremos nuevamente la categoría apropiada y luego el snippet que necesitemos. Cada snippet tiene un nombre que es mostrado en el listado. Entonces, si necesitamos una propiedad, su nombre en el snippet es pro. Está acá. Entonces elegimos este snippet o fragmento de código. Las áreas iluminadas, o sea, INT y MyProperty, son llamadas áreas de reemplazo. Nosotros podemos reemplazar el valor y mover con la tecla Tab o tabulador al siguiente área de reemplazo. Entonces, la siguiente propiedad que necesitamos era la propiedad de email, que también es de un tipo string. Entonces cambiaremos acá, string, tab para confirmar, otro tab para ir al próximo área de reemplazo y escribimos el nombre de la propiedad, o sea, email. De acá apretamos Enter y Enter, más un Enter y ya está creada nuestra propiedad autoimplementada a través de un snippet. Cuando ya conocemos el nombre del snippet, simplemente podemos escribir el nombre y apretar la tecla tabulador, tabulador, y ahí tenemos nuestro snippet o fragmento de código. Entonces puedo prop, tabulador, tabulador, string, tabulador, tabulador, nueva propiedad. Y como ya es el último,
enter, enter, enter. Ya está creada esta propiedad. Como vemos, hay muchos snippets para diferentes tareas que necesitemos realizar. Si es que tiene tiempo, es recomendable probarlas. Las más usadas que yo utilizo más son feature, que para constructor, prop, lógicamente, que vimos que es para las propiedades, if, while, else, enum, etc. Aunque sabemos que en las especificaciones no lo habíamos contemplado, nosotros sabemos que sí o sí necesitamos una propiedad de identificador único, o ID o ID, para cada cliente. Entonces crearemos el ID para nuestra clase clientes. Vamos a eliminar esta propiedad que dimos de prueba. Creamos prop, tap, tap. Será una propiedad del tipo integer, entonces está bien. Tap, tap. Entonces colocaremos el nombre de la propiedad que va a ser id-clientes. Enter. Normalmente yo cuando nombro el ID, pongo id-, el nombre de la clase en plural o el nombre de la verdad, que este va a ser el nombre de la tabla. Esta es la tabla cliente en la base de datos. Ahora sí ya podemos ir a la siguiente propiedad. Entonces esta es una forma rápida de construir nuestras propiedades para nuestras clases, ¿verdad? Con el tema del snippet. Pero para nuestra propiedad ID, nosotros necesitamos permitir obtener el ID, pero nunca colocar el valor del ID desde afuera de nuestra clase. La base de datos es la que es responsable de generar el ID y devolverlo a nosotros. Entonces podemos utilizar el snippet prop así como habíamos hecho. O si no, podemos usar otro snippet que es prop g. Dice, automáticamente implementa la propiedad con un get y un set privado. Entonces, tap, tap. Sabemos que int, llamamos a int id-clientes. Como vemos, tenemos get y private set o set privado. Entonces, en vez de eliminar el bloque del set totalmente, que esto significa que de ninguna manera podremos colocar un valor a esta propiedad, incluso ni dentro de nuestra clase, podemos entonces utilizar el modificador de acceso private en el bloque set para que no se pueda modificar el valor de la propiedad fuera de nuestro código, pero dentro de la clase sí podrá ser modificado. Entonces volvemos a llamar a la propiedad ID clientes, sabemos ya que va a ser el tipo entero, int, y listo, tenemos ya creada nuestra propiedad. En algunos casos vamos a necesitar que el primer nombre aparezca junto con el primer apellido, lógicamente separados por coma. Entonces vamos a crear una propiedad nueva llamada nombre completo, donde obtendremos el primer nombre, coma, el primer apellido automáticamente. Entonces colocamos public string nombre completo. Bien, en el get vamos a recuperar o return string interpolation, doble comilla, primer nombre, coma, primer apellido. Entonces nos damos cuenta que en este caso no hay ningún campo de respaldo o backing field. Esto es porque para esta propiedad no necesitamos guardar ningún tipo de dato. La verdad que esta propiedad va a usar los campos de respaldo de las propiedades ya definidas, que son primer nombre y primer apellido. También nos damos cuenta que en esta propiedad tenemos solo el bloque get, pero ningún bloque set. Eso significa que ningún código, inclusive dentro de nuestra clase, va a poder cambiar el valor de esta propiedad. Bien, este ha sido el video de hoy. Estuvimos viendo cómo ir creando las propiedades. También vimos los diferentes tipos de propiedades. También vimos cómo agilizar el código con los snippets o fragmentos. Cualquier duda o consulta pueden dejar sus comentarios. También no se olviden de dar me gusta al video. Tampoco a la fanpage del Facebook. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras dos redes sociales nuevas, el Instagram y el TikTok, ya que esto da una fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscriptos. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.